Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Toda utopía contiene en su interior su propia autodestrucción. BioShock es una historia sobre eso, una historia sobre qué pasa cuando una idea perfecta es realizada por seres egoístas, ambiciosos e imperfectos como lo somos los seres humanos. Andrew Ryan, cansado de las limitaciones que la sociedad impone al ser humano, decide marcharse de esta y construir su propia ciudad, Rapture, una ciudad en el fondo del océano Atlántico, pero sin gobiernos, sin religiones, sin moral impuesta desde afuera, solo individuos brillantes, libres de crear, competir y prosperar en base a su propio mérito. Todo esto, el juego te lo explica nada más iniciar. En los primeros 5 minutos de gameplay, hasta podemos ver el lema de Rapture: ni dioses ni reyes, solo el hombre, y casi instantáneamente es contrastado con la realidad, un ser humano asesinando a otro. Andrew Ryan no era un loco, pero bueno, todos podemos estar de acuerdo de que tal vez poner una máquina de metralletas al lado de una que vende sustancias que alteran tu percepción de la realidad no fue su mejor idea, pero su ciudad ha sido el sueño de muchos grandes pensadores a lo largo de la historia, un mundo para todos, con las mismas oportunidades, donde de verdad el esfuerzo de uno sea proporcional con lo que se obtiene. Todo lo relacionado con lo que salió mal en Rapture ya lo sabemos, pero hablemos de algo más interesante, es decir, la pregunta sobre si pudo haber sido de otra manera. La trama de BioShock y Rapture está inspirada en gran medida en el objetivismo de Ayn Rand, que de forma muy simple se trata de la idea de que el individuo es el valor supremo, que el esfuerzo propio es la única fuente legítima de riqueza, y que cualquier sistema que redistribuya ese esfuerzo, ya sea el Estado, la Iglesia o la opinión de los demás, es una forma de parasitismo. Casi todos los grandes proyectos políticos de la historia parten de una premisa optimista sobre la naturaleza humana. El marxismo asume que las personas pueden organizarse solidariamente sin incentivos egoístas. El liberalismo clásico asume que los individuos actuarán racionalmente en su propio interés de manera que beneficie al conjunto. Precisamente BioShock no refuta estas ideas, las deja funcionar y observa qué pasa. Lo que pasa es Sander Cohen, el artista de Rapture que sin censura ni moral que lo contenga, termina convirtiendo cadáveres reales en instalaciones artísticas. Lo que pasa es la doctora Tenenbaum, cuya genialidad científica desvinculada de cualquier restricción ética produce el Adan, una sustancia que altera el ADN y otorga poderes sobrehumanos, pero que también genera una dependencia devastadora que transforma a los ciudadanos en los Splicers, seres que perdieron todo lo que los hacía humanos en la búsqueda de ser algo más. Este es el gran obstáculo: cómo construir una ciudad perfecta y justa en base a humanos con ideas previas llenas de ambición y poder. Una ciudad como Rapture no tenía mecanismos de control, porque precisamente control era lo que Ryan quería eliminar, y en ese vacío, alguien más ambicioso que brillante encontró el espacio para operar. Fontaine no era el tipo de genio que Ryan imaginaba cuando pensó en Rapture, era el tipo de persona que cualquier sistema sin un contrapeso inevitablemente produce. El ego, la ambición, el miedo y la codicia
no son excepciones al comportamiento humano, son parte constitutiva de él. Ninguna filosofía que ignore esto puede sobrevivir al contacto con personas reales. Y es que si bien es cierto que la mayoría de nosotros sufrimos ciertas limitaciones por muchas instituciones y por nuestra cultura, es un error pensar que estaríamos mejor sin ninguna de ellas. Muchas veces se nos olvida que el ser humano tiende muy fácilmente a volverse un kamikaze salvaje, y las cadenas están justamente ahí para impedirnos acabar con nosotros mismos, o mínimo, hacerlo un poco más difícil. Contrario a lo que podríamos pensar, el problema del poder no se resuelve eliminando las instituciones que lo concentran, porque el poder no vive en las instituciones, vive en la dinámica entre personas. Mientras existan recursos escasos, capacidades desiguales y voluntades en competencia, el poder va a tender a concentrarse en algún lugar. La diferencia entre una democracia imperfecta y Rapture no es que una tenga poder y la otra no, es que una tiene mecanismos, por torpes que sean, para disputar ese poder y limitarlo. Rapture no tenía ninguno. Entonces, cuando llegó alguien dispuesto a tomarlo todo, no había nadie que lo pudiera detener. Ryan, paradójicamente, creó las condiciones perfectas para el tipo de tiranía que más odiaba. Ryan y Fontaine son presentados como dos personajes enfrentados, pero son las caras de una misma moneda. Ambos usan un lenguaje de ideales para justificar lo que hacen. Ryan habla de libertad, de mérito, de la dignidad del individuo, que crea sin que nadie le robe lo que produce. Es un discurso que suena noble y justo, y en algún punto probablemente lo fue. Pero ese mismo discurso es el que permitió ignorar lo que pasaba con las Little Sisters, es el que permitió aplastar cualquier disidencia interna bajo el argumento de que quienes protestaban eran parásitos que querían destruir lo que él había construido, es el que convirtió una visión filosófica en una herramienta de control. Fontaine, por su parte, prometió igualdad a los pobres de Rapture, se presentó como el contrapeso al elitismo de Ryan, como el hombre del pueblo, y usó ese capital político para construir un imperio de contrabando, manipulación y violencia, que en términos concretos era mucho más brutal que cualquier cosa que Ryan hubiera hecho. BioShock no dice que los ideales siempre sean mentira, dice que los ideales son peligrosos cuando se vuelven impermeables a la crítica, cuando la fe en una idea se convierte en licencia para ignorar sus consecuencias. Todo fanatismo llevado al extremo suele ser muy peligroso. Pero ahora hablemos del que quizás sea la mejor parte del juego, la revelación final, la cuestión del libre albedrío. Cuando llegas a Rapture, te recibe Atlas por radio, un hombre del pueblo carismático que dice necesitar tu ayuda para rescatar a su familia atrapada. Te va guiando, te explica los plásmidos el Adam y te dice qué hacer y cuándo, y tú lo sigues porque así funciona cualquier videojuego, sigues las instrucciones para que la historia avance. Pero cuando finalmente llegas al despacho de Andrew Ryan, el que durante todo el juego creíste que era el villano, él te dice algo que cambia toda la historia. Te dice que eres un esclavo, que nunca tomaste ninguna decisión, que cada vez que Atlas terminaba una instrucción con ¿quieres?, esa frase activaba en ti un condicionamiento mental implantado que hace que obedezcas sin dudar. Pero para que todo esto funcione mejor, es importante que tú no lo sepas. Por eso se te ha implantado recuerdos falsos de una vida que nunca tuviste. Eres una máquina diseñada en Rapture para cumplir órdenes. Y es en ese momento que por primera vez en el juego ocurre algo sin que tú lo controles. Tu personaje levanta el palo de golf y acaba con Ryan. El juego te quitó el control exactamente cuando te estaba diciendo que nunca lo tuviste. El asesino ha superado mi última defensa y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige
El esclavo obedece. Crees tener recuerdos. Una granja, una familia, un avión, un accidente. Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? Obligado a caer. Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige, el esclavo obedece. Adelante. Detente, ¿quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? 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 Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Siéntate. ¿Quieres? Levanta. ¿Quieres? Salta. Corre. Gira. El hombre elige. El esclavo obedece. ¡Mata! ¡El hombre elige! El esclavo obedece. ¡Obedece! Ahora date prisa. Coge la llave genética de Ryan y métela en esa maldita máquina. ¿Quieres? Este es uno de los momentos de diseño narrativo más preciosos en la historia del medio, porque no solamente lo estás viendo pasar en la historia, lo estás experimentando como jugador. Tú también seguiste instrucciones todo el tiempo, tú también llamabas progreso a lo que era obediencia. Así, sin más, BioShock te deja en medio de una de las preguntas más grandes, la pregunta filosófica sobre el libre albedrío, algo que lleva siglos sin una respuesta definitiva. ¿Cuánto de lo que decidimos es genuinamente nuestro? ¿Y cuánto es el producto de condicionamientos, hábitos, miedos, estructuras de poder que operan por debajo de nuestra conciencia? BioShock no lo responde, pero hace que lo sintamos en el cuerpo, que experimentemos lo que es pensar que tenemos control cuando en realidad muchas veces solamente estamos obedeciendo. 18 años han pasado ya desde que este juego salió para la Xbox 360 y dejó a todo el mundo impactado, no solamente por su jugabilidad y su estilo único, sino por una historia muy bien pensada que demostró que los videojuegos pueden contar no solo historias comunes, sino historias cargadas de simbología, filosofía y sobre todo una crítica no solamente a los sistemas de control, sino al ser humano mismo. En resumen, BioShock es cine. Y yo llegué a tu casa temprano